Como parlamentario he luchado e insistido de que las comparecencias de los secretarios de Estado a que se refiere la Constitución se lleven a cabo en el Pleno de la Asamblea. ¿Por qué razón? Porque el país está en una situación tan complicada que debería cuestionárseles, preguntárseles a los secretarios en la asamblea plenaria. No podemos marginar, reducir, minimizar las comparecencias a solo la asistencia a las comisiones relativas al ramo del secretario que nos ocupa. Por eso es que sigo insistiendo en que lo más conveniente sería que el secretario de Estado acudiera al Pleno, no a las comisiones. De por sí que cada vez se reduce más el tiempo. Hace un año eran 10 minutos, hace 3 años eran 15 minutos, ahora son 7 minutos los que nos otorgan para cuestionar o fijar la posición. Siento que no debería ser, aun cuando pagamos o pasemos por la vergüenza de que al final de las comparecencias se encuentran desiertas las asambleas, como el día de ayer ocurrió al final de la comparecencia. Y es que debemos de cuestionar a los secretarios que tienen responsabilidad con el ejecutivo de las políticas públicas que imponen. Miren, desde mi punto de vista, México está padeciendo de un gabinete Lansing. Ustedes recordarán a Lansing, que fue un secretario de Estado en los Estados Unidos con el presidente Woodrow Wilson hacia 1915-20, que decía él que México era un país extraordinariamente fácil de dominar, porque bastaba con controlar un solo hombre, el presidente, para que pudiera apoderarse del país. Y decía él, ante el cuestionamiento del presidente Woodrow Wilson: invadamos México, pongamos un presidente en México. Decía Lansing: no, lo que tenemos que hacer, decía él, es abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades, hacer el esfuerzo de educarlos en un modo de vida americano, en nuestros valores, que respeten el liderazgo de Estados Unidos, que nos hagan caso. Con el tiempo, decía Lansing, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes en el gobierno. Finalmente, decía él, se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un solo centavo, sin necesidad de que gaste un solo tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Relean esta historia porque finalmente ha llegado ese momento. México está ocupado por el gabinete Lansing, pero también habemos una oposición que nos resistimos. Vamos a hacerlo con dignidad y patriotismo, porque esta actitud de incondicionalidad, termino, presidente, subordinación y complicidad en el saqueo de la nación no tiene nombre. Nosotros actuaremos con dignidad en contra de este gabinete Lansing que mal nos gobierna.